Hay un nombre que en los ranchos del norte de Sonora se dice bajito, casi como si nomás mencionarlo pudiera traer algo consigo. No es el nombre de un hombre, aunque los hombres se pelearon por él, apostaron por él, lloraron por él y algunos dicen que hasta rezaron de rodillas por él. Es el nombre de un caballo tordillo, de patas limpias y pecho ancho, nacido entre los mezquites y la piedra caliza de la Sierra de Cumpas, allá donde el viento baja de la montaña con olor a pino y a tierra seca, y te recuerda que en ese rincón del mundo las cosas se miden diferente, no en pesos ni en hectáreas, sino en palabra empeñada y en velocidad sobre el carril. Y antes de que nos metamos de lleno en esta historia, compadre, si los corridos y los caballos te corren por las venas igual que a mí, dale al botón de suscribirse, que esto apenas está comenzando, y lo que viene es para los que de verdad le saben al rancho El Moro de Cumpas. Así le decían. Y ya sé lo que estás pensando. Otro corrido, otra historia exagerada, puro mito ranchero. Pero espérate, compadre, porque lo que te voy a contar hoy va más allá de lo que cualquier corrido alcanzó a meter en sus versos. Y mira, los corridos son buenos para guardar la esencia de las cosas, pero la vida entera de un caballo como ese, y de los hombres que lo rodearon, no cabe en 3 minutos de música ni en 4 estrofas. Para eso estamos aquí. Hace unos días, mientras buscaba material para este canal, me topé con algo que me detuvo en seco. Un dato, una fecha, un nombre que no cuadraba con la versión que todos conocen del Moro. Y eso, ese pequeño detalle que nadie había puesto sobre la mesa, lo cambia todo. Lo que ese detalle revela sobre la última carrera del Moro de Cumpas y sobre la decisión que tomó su dueño esa noche, lo vamos a descubrir al final. Porque si te lo digo ahorita, no tiene el mismo peso. Las cosas buenas hay que ganarlas. Lo que sí te puedo decir desde ya es que en esta historia hay un hombre que apostó lo que no tenía. Hay otro hombre que usó el dinero como si fuera un látigo. Hay un caballo que no entendía de traiciones, pero las recibió de todos modos. Y hay una carrera que según el resultado oficial la ganó uno, pero según la gente del pueblo la ganó otro. ¿Cómo puede ser eso? ¿El honor y la victoria pueden ir en direcciones opuestas? Eso, compadre, es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Así que si vas manejando, bájale tantito a la música. Si andas chambeando, ponle pausa a lo que estás haciendo un momento. Vale la pena escuchar esto desde el principio. Cumpas es un municipio en el noreste de Sonora. Y si no lo ubicas de inmediato, no te preocupes, porque no es de los que salen en los noticieros nacionales. Es de los que salen en los corridos. Está metido entre la sierra y el desierto, con un clima que en verano te quema y en invierno te pela los labios, y con una gente que aprendió desde chica que la vida no regala nada y que si quieres algo bueno tienes que trabajarlo con las manos. Los ranchos de por ahí no son los ranchos de película. Son trabajo duro, madrugadas con el ganado, cercas que reparar, agua que conseguir, pero también son tradición. Y dentro de esa tradición, las carreras de caballos ocupan un lugar que va mucho más allá del entretenimiento. En los ranchos del norte de México, una carrera parejera no es nada más 2 caballos corriendo. Es un evento social, casi ceremonial. Se junta la gente de varios ejidos, vienen familias de lejos, hay música, hay comida, hay aguardiente y cerveza, y hay apuestas, muchas apuestas, porque ahí, en ese carril de tierra apisonada que puede ser el camino real de un rancho o el borde de una milpa, se juega mucho más que dinero. Se juega el nombre de un criador, el orgullo de una familia, la reputación de un caballo. Y eso en esa cultura pesa más que cualquier billete. En ese mundo nació Doroteo Valenzuela Grijalva. Háblame de Doroteo y cualquiera en Cumpas, en los años que vivió allá, te iba a decir lo mismo. Hombre serio, trabajador, poco dado a las fiestas, pero muy dado a los caballos. Tenía un rancho mediano al norte del municipio, tierras que había heredado de su padre y que había ampliado a puro esfuerzo, criando ganado y sembrando lo que la tierra le daba. No era rico, pero tampoco era pobre. Era de esos hombres que nunca deben nada y nunca le piden nada a nadie, lo cual en ese medio te gana un respeto que el dinero solo no compra.
Doroteo tenía 3 hijos y una hija, y una esposa, Refugio, a quien todo el mundo llamaba Cuca, que era el centro silencioso de esa familia. Cuca llevaba las cuentas del rancho, criaba a los hijos, rezaba cada noche y aguantaba con estoicismo los caprichos de su marido, que no eran muchos, pero cuando llegaban, llegaban completos. Y el capricho más grande, el que le consumía tiempo y pensamiento, y a veces dinero que no sobraba, eran los caballos de carrera. Doroteo no era apostador de los grandes, de esos que llegan a una carrera con maletín de billetes y abrigo de cuero importado. Era apostador de rancho. Apostaba lo que tenía, lo que podía, y siempre con la convicción de que su caballo iba a ganar porque lo conocía, porque él mismo lo había cuidado desde potrillo, porque sabía exactamente lo que ese animal tenía adentro. Y eso, esa certeza que viene del conocimiento profundo de un ser vivo, era su mayor fortaleza y su mayor vulnerabilidad al mismo tiempo. El moro llegó al rancho de Doroteo en la primavera de 1974. Era un potrillo de apenas 4 meses, tordillo oscuro, casi negro con puntos blancos dispersos como estrellas chicas, nacido de una yegua que Doroteo había cruzado con un semental 1/4 de milla que le habían traído de Chihuahua. Cuando lo vio por primera vez, Doroteo no dijo nada. Se quedó mirándolo un buen rato, el potrillo parado con esa seguridad insolente de los animales jóvenes que todavía no saben que el mundo puede doler, y luego nomás dijo: «Este va a ser diferente». Cuca preguntó cómo lo sabía. «Los pies», dijo Doroteo. «Tiene los pies de un corredor». Ya sé que suena a que Doroteo tenía don profético o algo así, pero en realidad era experiencia pura. Había visto cientos de caballos en su vida y sabía leer su conformación como otros leen un libro. Y el moro, desde potrillo, tenía esa estructura de cuartos traseros poderosos y pecho profundo que en un caballo de 1/4 de milla vale más que cualquier pedigrí impreso en papel. El pedigrí lo hace el criador, la velocidad la hace Dios. Le pusieron de nombre el moro, que viene de la palabra mora, que es como se le llama al color tordillo oscuro en muchas partes del norte. No tenía nombre complicado ni nombre de campeón importado. Era el moro. Y punto. Así de sencillo y así de directo, igual que el hombre que lo crió. Los primeros 2 años fueron de trabajo paciente. Doroteo no era de los que apuran un caballo. Muchos criadores por ahí empezaban a correr sus animales desde los 18 meses, ansiosos por ver resultados y recuperar la inversión. Doroteo esperaba. Le daba al moro tiempo de desarrollar músculo, de acostumbrarse al bocado y a la montura, de entender el carril sin el pánico del ruido y la multitud. Un caballo que no conoce la calma nunca va a conocer la velocidad de verdad, le decía a su hijo mayor, Gilberto, que desde los 14 años empezó a entrenar al moro siguiendo las instrucciones precisas de su padre. Gilberto era delgado, liviano de manos, con buen asiento y mejor instinto para los caballos. Era el hijo más callado de Doroteo, el que más se le parecía en carácter, y desde el primer día que montó al moro en serio, entre los dos se formó algo que la gente que lo vio describe de maneras distintas, pero que todos coinciden en que era especial. El moro con Gilberto encima no era el mismo caballo. Era más rápido, más seguro, más entregado. Como si el caballo y el muchacho hablaran un idioma que nomás ellos dos entendían. La primera carrera formal del moro fue en una feria de rancho, a finales de 1976. 200 metros, pista de tierra, contra 4 caballos de la región, ninguno especialmente destacado. El moro ganó por cuerpo y medio, sin que Gilberto lo apurara demasiado. Doroteo cobró una apuesta modesta, abrazó a su hijo y le dio una palmada al moro en el cuello. Eso fue todo, sin gritos, sin escándalo. Pero esa noche, en la mesa de la cocina, con Cuca sirviendo frijoles y los hijos escuchando, Doroteo dijo algo que Gilberto nunca olvidó. Ya sabemos lo que tenemos. Ahora hay que protegerlo. Nadie supo en ese momento de qué lo quería proteger. Pero Doroteo ya lo intuía, porque Doroteo conocía su mundo mejor que nadie. Pero ahí no termina la historia del comienzo, compadre.
porque al mismo tiempo que el Moro daba sus primeros pasos en el circuito de carreras de Sonora, a menos de 80 kilómetros de Cumpas, en el municipio de Moctezuma, estaba creciendo una figura que iba a convertirse en el mayor dolor de cabeza de Doroteo Valenzuela. Su nombre era Aurelio Fuentes Bernal, y si el nombre no te dice nada, el apodo sí, el licenciado. No porque tuviera título universitario, que no lo tenía, sino porque hablaba como si lo tuviera. Listo de palabra, hábil para los negocios, con una sonrisa de las que te hacen querer creerle, aunque algo adentro te diga que no debes. Aurelio Fuentes había hecho dinero de varias maneras en esos años, ninguna del todo clara, todas lo suficientemente legales para no tener problemas y lo suficientemente grises para que la gente hablara. Tenía tierras, tenía ganado, tenía camiones de carga y tenía, sobre todo, caballos. Caballos buenos, bien comprados, traídos de criadores serios de Chihuahua y de Texas. Aurelio apostaba fuerte y casi siempre ganaba, no porque sus caballos fueran siempre los mejores, sino porque sabía escoger sus batallas. No se metía en una carrera que no tuviera casi ganada de antemano. Y cuando empezó a correr el rumor de un caballo tordillo de Cumpas que no perdía, Aurelio Fuentes empezó a prestar atención. Para el año 1978, el Moro ya era conocido en varios municipios de Sonora. Había corrido en Moctezuma, en Nacozari, en Bavispe, en Agua Prieta. Había ganado en pistas de tierra y en pistas de arena. Había ganado con lluvia y con polvo y con sol de mediodía que te quemaba los ojos. Y Gilberto, que ya tenía 17 años y era un jinete formado de verdad, había encontrado en esa sociedad con el Moro algo parecido a un destino. Cada vez que salían a correr, el ritual era el mismo. Doroteo preparaba al Moro desde el amanecer. Lo bañaba, lo cepillaba, revisaba sus herraduras con una atención casi médica. Le daba alfalfa fresca y un poco de avena y agua con piloncillo para la energía. Gilberto lo montaba al paso por el rancho, calentándolo despacio, hablándole con voz baja, y cuando llegaban al lugar de la carrera, el Moro se transformaba. No es exageración. Quienes lo vieron describen lo mismo. El caballo llegaba al carril y cambiaba. Se ponía quieto, alerta, con las orejas paradas y los ojos enfocados hacia adelante, como si entendiera perfectamente lo que iba a pasar y estuviera esperándolo con gusto. Doroteo no subía la apuesta de manera imprudente. Fue escalando despacio, corría por correra, siempre apostando lo que podía perder sin hundir al rancho. Pero los números fueron creciendo. Para mediados de 1978, una carrera del Moro movía apuestas de entre 20 y 40 mil pesos en una sola tarde, lo cual, en esa época y en esa región, era dinero serio. Y Doroteo Valenzuela, que nunca había tenido más que lo justo, empezó a ver en el Moro algo que iba más allá de un caballo. Era la posibilidad de darle a su familia algo que el rancho solo no podía darle. Y ahí, compadre, justo ahí, es donde empieza a complicarse todo. Porque cuando el dinero entra a la historia de un hombre honesto, la historia honesta empieza a ceder terreno. Lo peor fue que justo en ese momento de optimismo, cuando todo parecía ir bien para la familia Valenzuela, llegó el primer golpe. No del carril, ni de ningún rival. Llegó de la tierra misma. Una temporada de sequía severa azotó el norte de Sonora en el otoño de 1978, y el rancho de Doroteo sufrió como muchos otros en la región. Se murió ganado, se perdieron cosechas, se secaron pozos, y de pronto Doroteo se encontró con deudas que no esperaba, con el banco ejidal, con el proveedor de alimento, con el veterinario que había atendido al ganado enfermo. No eran deudas que lo fueran a hundir de inmediato, pero eran deudas que pesaban, que lo desvelaban, que lo ponían de mal humor en la mesa y hacían que Cuca rezara más y durmiera menos. En ese contexto, llegó la propuesta de Aurelio Fuentes. No llegó directo. Aurelio Fuentes no era hombre de llegar directo a ningún lado. Mandó primero a un intermediario, un tal Ramón que vendía semillas y forraje por la región y que conocía a Doroteo desde hacía años. Ramón llegó al rancho un martes de noviembre con un costal de alfalfa peletizada como pretexto
y con el mensaje de Aurelio como verdadero motivo de la visita. Quería conocer al moro, quería ver si era posible organizar una carrera entre el moro y un caballo suyo, un alazán de nombre Relampaguito, que había estado corriendo bien en el circuito de Moctezuma. Doroteo escuchó el mensaje, sirvió café, preguntó cuánto y en dónde. Ramón dijo que Aurelio estaba dispuesto a apostar 100.000 pesos a la carrera y que la proponía en la pista de Nacozari, terreno neutral. 100.000 pesos. Doroteo no dijo nada de inmediato. Se tomó el café. Miró hacia el corral donde el moro pastaba ajeno a todo, y luego dijo: «Dile que me dé una semana». Esa semana Doroteo casi no durmió. Consultó con Gilberto, que conocía al Relampaguito de haberlo visto correr y que dijo que era un buen caballo, pero que el moro era mejor. Consultó, a su manera, con Cuca, que no le dijo que apostara ni que no apostara, sino que le preguntó si él podía perder 100.000 pesos sin que la familia quedara en la calle. Y esa pregunta le cambió la cara, porque la respuesta era que no. No tenía 100.000 pesos para apostar. Tendría que conseguirlos. Y así fue como Doroteo Valenzuela, hombre que en 43 años de vida nunca había pedido un préstamo para algo que no fuera tierra o ganado, fue a ver a don Ezequiel Corcuera, el prestamista más conocido de Cumpas, y salió de ahí con 90.000 pesos en efectivo, a un interés mensual que hoy cualquiera llamaría abusivo, pero que en esa época y en esas circunstancias era simplemente la realidad. La carrera quedó fijada para el 15 de enero de 1979. En Nacozari, 300 metros, mano a mano. El moro de Cumpas contra el Relampaguito de Moctezuma. Y lo que ninguno de los dos dueños dijo en público, pero que todos en el circuito sabían, era que esa carrera era también un duelo entre dos maneras de entender los caballos y las apuestas. La del ranchero honesto que conoce su caballo y confía en él, y la del hombre de negocios que conoce los ángulos de cualquier situación y confía en sí mismo. Las semanas previas a la carrera fueron de preparación intensa en el rancho de Doroteo. Gilberto entrenaba al moro 2 veces al día, mañana y tarde, con recorridos cortos y explosivos para afinar la salida, que era el punto más importante en una carrera de 300 metros. Doroteo observaba todo, tomaba notas mentales, ajustaba la dieta del caballo con una precisión que habría sorprendido a más de un entrenador profesional. El moro respondía bien, estaba en su mejor forma, pero nadie vio venir lo que pasó 10 días antes de la carrera. Gilberto entrenaba al moro en la recta del rancho, una mañana fría de enero, cuando el caballo pisó mal en un hoyo que el temporal había dejado en la tierra. No fue una caída dramática, fue un traspié, un momento de inestabilidad, y el moro siguió corriendo de inmediato como si nada. Pero esa tarde, cuando Gilberto lo llevó al corral y lo examinó, notó que el caballo ponía el pie derecho delantero con cuidado, no cojo, no claramente lastimado, pero con esa precaución discreta que los caballos tienen cuando algo les molesta. Llamaron al veterinario, un hombre de Moctezuma llamado Cienfuegos, que conocía bien los caballos de carrera de la región. El doctor Cienfuegos revisó la pata, palpó tendones, hizo caminar y trotar al moro en línea recta y en círculo, y dio su veredicto con la seriedad de quien sabe que lo que dice va a pesar mucho. Distensión leve del tendón flexor. No era una lesión grave, pero requería reposo mínimo de una semana, y después de eso, una semana más de trabajo suave antes de poder correr al máximo. Eso dejaba exactamente un día de margen antes de la carrera. Doroteo se quedó quieto escuchando al veterinario, con esa calma que los hombres de campo aprenden a tener frente a las malas noticias porque saben que ponerse histérico no cambia nada. Pero Gilberto vio cómo le temblaba la mandíbula a su padre. Solo un momento. Luego se controló. Le preguntó al doctor qué pasaba si corrían al moro en esas condiciones. Cienfuegos fue honesto. Probablemente no se lastimaría más si la carrera era corta y la pista estaba en buenas condiciones. Probablemente. Pero había riesgo. No mucho, pero lo había. Esa noche, después de que Cuca recostó a los hijos menores y apagó las luces de la cocina,
Doroteo y Gilberto se quedaron solos en el corral con el moro. El caballo comía alfalfa sin preocupación. La noche estaba fría y clara, con estrellas de las que se ven en el campo cuando no hay luz eléctrica que las opaque. Y Doroteo le dijo a Gilberto algo que el muchacho recordaría el resto de su vida. Si corremos y algo le pasa, no me lo voy a perdonar. Pero si no corremos, perdemos la apuesta y la deuda nos come. Así que la pregunta no es si corremos. La pregunta es cómo lo cuidamos antes, durante y después. Si andas chambeando y me estás escuchando de fondo, compadre, párate un momento aquí porque lo que sigue es importante. Doroteo no era un hombre que sacrificara a su caballo por dinero. Lo que estaba haciendo era algo más complicado que eso, algo más humano y más trágico. Estaba intentando creer que podía proteger a los dos al mismo tiempo, al caballo y a su familia. Y esa creencia, esa esperanza, es la herida que va a sangrar en esta historia. Los días siguientes fueron de cuidado extremo. Doroteo aplicó al moro los tratamientos que recomendó el veterinario. Baños de agua fría en la pata afectada, vendaje suave, reposo absoluto en el corral. Gilberto apenas lo sacaba a caminar al paso, solo para que no perdiera movimiento. Y el moro, como si entendiera que algo importante estaba en juego, parecía cooperar. Comía bien, dormía bien, y para el día 10 después del traspié, caminaba sin ninguna señal visible de incomodidad. El 14 de enero, un día antes de la carrera, Doroteo lo hizo trotar suave en la recta del rancho. El moro respondió bien, con ese movimiento fluido y potente que era su sello. Doroteo lo observó con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados contra el sol de la tarde, y luego le dijo a Gilberto: «Mañana corremos». La mañana del 15 de enero, la familia Valenzuela salió del rancho antes de que amaneciera. El moro iba en el remolque, tranquilo como siempre en los viajes que ya conocía. Cuca iba callada en el asiento delantero de la troca, con un rosario enrollado en la mano. Los hijos menores habían quedado con unos vecinos. Solo fue Gilberto, como jinete, y un compadre de Doroteo llamado Silverio, que servía de ayuda general y de testigo de confianza. Llegaron a Nacozari a media mañana. El lugar de la carrera era un predio a la orilla del pueblo que varios criadores de la región usaban como pista informal, con un carril de tierra bien apisonada de unos 400 metros de largo y gradas de madera que ese día estaban llenas. Porque la noticia de esta carrera había corrido bien. Había gente de Moctezuma, de Cumpas, de Bavispe, de varios ranchos del contorno. Había vendedores de comida. Había música norteña de un grupo que tocaba junto a uno de los expendios de cerveza. Había niños corriendo entre los adultos y mujeres con sombrillas para el sol que ya empezaba a calentar. Y estaba Aurelio Fuentes, el licenciado, instalado como siempre en el centro de todo, con ropa cara de rancho, sombrero de piel y esa sonrisa de hombre que se siente seguro en cualquier terreno. Tenía a su alrededor 4 o 5 hombres de confianza, y un poco aparte, amarrado a un poste con una rienda de cuero bordado, estaba el Relampaguito. El alazán era un caballo impresionante, hay que reconocerlo, más alto que el moro, con musculatura definida y pelaje que brillaba con el sol como si lo hubieran lustrado. Su jinete era un muchacho de Moctezuma al que le decían el Coyote, pequeño, nervioso, con la agilidad de quien ha nacido encima de un caballo. Gilberto lo conocía de verlo correr y lo respetaba. No era rival menor. Doroteo y Aurelio se saludaron con el apretón de manos formales de dos hombres que se reconocen como rivales, pero que tienen que mantener la compostura ante la gente. Las condiciones de la carrera se confirmaron. 300 metros, salida de portón, jueces de salida y llegada acordados por ambas partes. El dinero ya había sido depositado en manos de un intermediario neutral, un comerciante de Nacozari de apellido Pesqueira, que todos conocían y en quien todos confiaban. Lo que sucedió en las siguientes 2 horas, mientras se preparaba la pista y se calentaban los caballos, fue lo que Silverio, el compadre de Doroteo, describió años después con una sencillez que helaba. Ahí vi que algo no estaba bien, no con el moro,
con el ambiente. Aurelio Fuentes era de los que trabajan el ambiente antes de trabajar la pista. Mientras sus hombres calentaban al relampaguito, él se paseaba entre la gente, saludando, ofreciendo cervezas, hablando en voz baja con los jueces, con el intermediario, con gente que Silverio no conocía pero que parecía conocer muy bien a Aurelio. No era nada concreto que uno pudiera señalar. Era más bien una sensación, como cuando el viento cambia antes de la tormenta, y los animales lo saben antes que las personas. Doroteo notó algo también. Cuando llevó al moro a reconocer la pista, caminándolo despacio para que el caballo se familiarizara con la superficie, vio que la tierra en los primeros 50 metros de carril estaba más suelta de lo que debería. No era el camino habitual que él conocía de otras carreras en ese mismo predio. Alguien había removido la tierra. Podía ser por preparación normal de la pista. Podía ser por otra razón. Doroteo le dijo algo a Silverio al respecto. Silverio miró, asintió. Ninguno de los dos dijo nada en voz alta. Lo que siguió fue la preparación final. Gilberto montó al moro con esa quietud suya, acomodándose en la silla con movimientos mínimos y seguros. Le habló al caballo al oído un momento, como siempre hacía, con palabras que nadie escuchó nunca porque eran solo de ellos dos. Y el moro, con ese instinto suyo de carrera, se puso en ese estado de alerta enfocada que Doroteo conocía también. Orejas paradas, cuerpo tenso pero no nervioso, ojos fijos hacia adelante. En el otro extremo del portón, el coyote y el relampaguito eran puro movimiento. El alazán bailoteaba lateralmente, soplaba fuerte, mostrando esa energía nerviosa que algunos jinetes prefieren y que otros leen como falta de concentración. El coyote lo controlaba bien, hay que decirlo. El portón se cerró con los dos caballos adentro. El carril quedó en silencio. Eso no es una metáfora, compadre. Hay un momento justo antes de que se abra el portón en una carrera parejera en que la multitud entera, sin ponerse de acuerdo, deja de hablar. Es como si el mundo contuviera el aliento. El único sonido es el de los cascos de los caballos golpeando el suelo, inquietos, y quizás el chirrido del metal del portón. Y luego, el banderazo. El portón se abrió. El moro salió bien. No perfecto, porque la tierra suelta de esos primeros metros le robó un poco de tracción, pero salió bien. El relampaguito salió con una fracción de segundo de ventaja, lo suficiente para ganar el lado interior de la pista, que en una carrera mano a mano puede marcar la diferencia. Pero a los 50 metros, cuando la pista se normalizó, el moro empezó a cerrar la distancia con esa aceleración progresiva que era su característica, esa segunda potencia que aparecía pasada la mitad de la carrera y que había dejado atrás a más de un rival que creía tener la carrera ganada. A los 150 metros, los dos caballos iban parejos. Gilberto no había movido las manos. El moro corría solo, con el cuerpo extendido sobre la pista, y la multitud rugió con ese sonido que se mezcla con el ruido de los cascos y el viento y se convierte en algo que sientes en el pecho más que en los oídos. Y entonces pasó lo que cambió todo. A unos 200 metros de la salida, en la parte más rápida de la carrera, el moro tropezó. No como el traspié del entrenamiento, que había sido discreto. Fue un tropezón real. Un momento en que la pata delantera derecha cedió y el cuerpo entero del caballo se hundió hacia adelante. Gilberto se aferró a las riendas y al cuello del animal con una reacción instintiva que probablemente le salvó al moro de una caída completa. El caballo se recuperó, siguió corriendo, pero perdió impulso y distancia, y el relampaguito llegó a la meta con 3/4 de cuerpo de ventaja. La multitud guardó un silencio raro después del cruce de meta. No era el silencio del respeto ni el de la incertidumbre. Era el silencio de la gente que ha visto algo y no sabe todavía qué hacer con lo que vio. Aurelio Fuentes fue el primero en hablar, naturalmente. Con su sonrisa calmada, extendió la mano hacia el intermediario Pesqueira y dijo: «La apuesta». Y Pesqueira, hombre correcto que cumplía lo que se comprometía, le entregó el dinero. 100.000 pesos, más los 90 de Doroteo. Doroteo Valenzuela estaba con el moro cuando llegó Gilberto.
El muchacho desmontó rápido y revisó la pata del caballo antes que cualquier otra cosa. La pata estaba caliente, no sangrando, no con herida visible, pero caliente, y el caballo la ponía con cuidado. Doroteo puso la mano sobre el tendón y cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, su cara era la misma de siempre, seria, tranquila hacia afuera, sin mostrar nada. Silverio se acercó y le dijo en voz muy baja: «Doroteo, esos primeros metros de pista, te lo juro que alguien los trabajó». Doroteo no respondió de inmediato. Siguió mirando la pata del moro, y luego, sin levantar la vista, dijo: «Lo sé. Esa palabra corta y quieta dicha frente al caballo lastimado con el dinero perdido y la deuda esperando en Cumpas, es la palabra que define a Doroteo Valenzuela como hombre». No gritó, no fue a reclamarle a Aurelio, no hizo escándalo, porque en ese mundo, compadre, hacer un escándalo sin pruebas no te devuelve el dinero ni te da la razón, solo te hace ver desesperado. Y Doroteo Valenzuela nunca se había visto desesperado en su vida. Pero adentro, detrás de esa calma, algo se había roto. Los días que siguieron a la carrera de Nacozari fueron los más duros que vivió la familia Valenzuela. El moro tardó 3 semanas en volver a caminar normalmente, y el veterinario Cienfuegos, que lo revisó de nuevo, confirmó que la lesión original se había agravado. No era permanente, dijo. Con tiempo y cuidado, el caballo podía recuperarse. Pero tiempo era exactamente lo que Doroteo no tenía, porque don Ezequiel, el prestamista, era hombre de negocios antes que hombre de compasión, y los intereses no esperaban. Doroteo vendió ganado. Vendió un pedazo de tierra al norte del rancho que llevaba años queriendo conservar. Cuca guardó silencio durante todo ese proceso, el silencio de las mujeres fuertes que saben que hablar no ayuda en ciertos momentos, pero que rezaron más de lo que nunca habían rezado. Y Gilberto, el muchacho que había montado al moro ese día en Nacozari, que había sentido bajo sus manos cómo el caballo se recuperaba del tropezón y seguía corriendo porque era lo que el caballo sabía hacer. Gilberto no dijo nada por varios días. Simplemente iba al corral cada mañana, cepillaba al moro, le hablaba al oído y se quedaba ahí parado un rato mirando la sierra. Nadie supo exactamente qué se dijeron esos dos en esos días de silencio, pero la gente del rancho notó que Gilberto empezó a salir a la carretera en las tardes, preguntando en los ranchos vecinos si había trabajo, y que Doroteo, que siempre había sido hombre de levantarse antes del amanecer, empezó a quedarse en la cama hasta que salía el sol. Pero ahí no termina, compadre, porque las historias de caballos de corrido nunca terminan en la derrota. Terminan en lo que viene después de la derrota, que es lo que vale. Pasaron 8 meses. 8 meses en que el moro de Cumpas no corrió. 8 meses en que Doroteo Valenzuela pagó sus deudas centavo a centavo, vendiendo lo que había que vender, trabajando doble en lo que quedaba del rancho, sin quejarse ni pedir lástima. 8 meses en que Gilberto consiguió trabajo eventual en un rancho de Agua Prieta y mandaba dinero a casa. 8 meses en que el moro, libre de carga y de expectativas por primera vez en años, pastó en el potrero del rancho bajo el sol y la lluvia, y fue curando la pata, y recuperando el brillo del pelo, y esa presencia tranquila y poderosa que lo hacía diferente a cualquier otro caballo. Y cuando el otoño de 1979 llegó con sus noches frías y sus cielos limpios, Doroteo un día fue al corral, puso la rienda al moro, lo llevó a la recta del rancho y simplemente le soltó las riendas. El moro corrió, solo, sin jinete, sin carril, sin apuestas. Corrió a lo largo de la recta y luego dio la vuelta y volvió al trote, con el pelo ondeando y los ojos brillantes, y Doroteo lo vio llegar y supo lo que sabía siempre cuando miraba a ese caballo, que lo que tenía ahí era algo que no se medía en pesos ni en carreras ganadas. Esa tarde le dijo a Cuca: «Vamos a correr de nuevo». Cuca lo miró un momento, con esa mirada de mujer que ha cargado la preocupación más tiempo que el hombre y que sabe exactamente lo que implica lo que él está diciendo. Y luego dijo:
Está bien, pero esta vez hacemos las cosas diferentes. Las cosas diferentes empezaron con Gilberto, a quien Doroteo mandó llamar desde Agua Prieta. El muchacho volvió al rancho con 19 años ya cumplidos, más fornido que antes, pero igual de callado. Y cuando llegó al corral y vio al moro, pasó algo que Silverio describió después con palabras simples. El caballo lo reconoció de lejos. Se acercó él solo. Los dos se quedaron un momento quietos, nariz a nariz. Y ya. La preparación para el regreso del moro fue diferente esta vez. Doroteo no buscó la carrera grande, la apuesta de 100.000 pesos, la confrontación. Empezó desde abajo, desde carreras pequeñas en ferias de ejido, apuestas modestas, resultados que fueran reconstruyendo la reputación del caballo sin atraer demasiada atención. El moro ganó en Bacadehuachi, ganó en Guásabas, ganó en una feria de Cumpas mismo, donde la gente del pueblo que lo conocía de siempre lo recibió con un aplauso que Doroteo no esperaba y que, según Silverio, le hizo brillar los ojos al hombre por primera vez en muchos meses. Las cosas diferentes incluían también algo que Cuca había insistido. Nunca más una deuda para apostar. Lo que había en el rancho era lo que se apostaba, no más. Y Doroteo, que había aprendido su lección a un precio muy alto, aceptó esa condición sin discutirla. Para la primavera de 1980, el nombre del moro de Cumpas había vuelto a circular en el circuito de carreras del norte de Sonora. Y con él había vuelto a circular la historia de Nacozari, que con el tiempo y la distancia había ido adquiriendo los contornos de lo que la gente en esa región llama una afrenta. No porque Doroteo la pregonara. Él nunca habló de eso en público, sino porque la gente que había estado ahí ese día la recordaba y la contaba. Y las historias de ese tipo no necesitan megáfono para viajar. Viajan solas, de boca en boca, en las cantinas y en los mercados y en los corrales, creciendo y variando según quien las cuente, pero conservando siempre su médula. Y esa médula era esta. El moro de Cumpas había corrido lastimado, en una pista preparada para que perdiera, y aún así casi ganó. Eso, en el lenguaje de esa cultura, era una declaración más poderosa que cualquier victoria limpia. Te lo digo derecho, compadre. En el mundo de las carreras parejeras, donde el dinero y el honor se mezclan de maneras que de afuera no siempre se entienden, lo que le pasó al moro en Nacozari no era solo una derrota. Era una historia. Y las historias son las que crean los mitos. Aurelio Fuentes, el licenciado, supo de la vuelta del moro. Era hombre demasiado conectado en el circuito para no saberlo. Y lo que hizo con esa información dice mucho de él. No buscó otra carrera contra el moro, al menos no de manera directa. En cambio, empezó a moverse lateralmente, como siempre hacía. Mandó a un conocido a hacer una oferta de compra por el moro. Una oferta generosa, hay que reconocerlo. 150.000 pesos por el caballo. En ese momento, con el rancho todavía recuperándose, era una cantidad significativa. Doroteo escuchó la oferta. Preguntó quién la hacía. Cuando le dijeron que venía de Aurelio Fuentes, se quedó en silencio un momento y luego dijo: «Dígale que el moro no se vende». El mensajero presionó un poco, como le habían instruido, que era una oferta muy buena, que el caballo ya tenía años de carrera, que había tenido una lesión, que tal vez era buen momento para vender. Doroteo lo escuchó todo con paciencia, y luego repitió: «El moro no se vende». Ese fue el fin de la negociación. Y también, aunque nadie lo supo en ese momento, fue la declaración de guerra real entre Doroteo Valenzuela y Aurelio Fuentes. Porque Aurelio no estaba acostumbrado a que le dijeran que no, y Doroteo no era hombre que dijera una cosa y luego cambiara de parecer. Mira nomás cómo se arma una rivalidad, compadre. No siempre nace de un golpe o un insulto directo. A veces nace de un no dicho con calma. La carrera que los iba a poner frente a frente de nuevo se fue armando sola, como se arman esas cosas en ese mundo, sin contrato escrito, sin convocatoria formal, sino a través de conversaciones en ferias y mercados, de apuestas cruzadas que empezaban pequeñas y se iban sumando.
de retadoras indirectas que iban y venían por intermediarios hasta que la confrontación se volvía inevitable. Para agosto de 1980, todo el circuito de carreras del noreste de Sonora sabía que iba a haber una revancha. El Moro de Cumpas contra el Relampaguito de Moctezuma, esta vez en terreno diferente. La pista de una feria en Agua Prieta, que era de las pistas más conocidas y respetadas de la región, con carril de arena compactada, portones mecánicos y una organización que hacía más difícil la clase de manipulaciones que algunos sospechaban había habido en Nacozari. Doroteo eligió Agua Prieta precisamente por eso. Si iba a haber carrera, quería que fuera en pista limpia, y Aurelio aceptó, lo cual por un lado mostraba confianza en su caballo, y por otro lado, según Silverio, era la señal de que el hombre tenía otro plan. Las semanas previas a la carrera de Agua Prieta fueron de una tensión diferente a la de Nacozari. No la tensión de la incertidumbre, sino la tensión de quien sabe exactamente lo que está en juego, y lo acepta. Doroteo apostó con lo que tenía en el rancho. No pidió prestado. No arriesgó lo que no podía perder. Apostó 40,000 pesos que había juntado en el año de carreras pequeñas, y con eso se plantó. Aurelio Fuentes apostó lo mismo más extra, queriendo inflar la apuesta, pero Doroteo no cedió. 40,000 de cada lado, ni un centavo más. Eso también era una declaración. Era decir, te voy a ganar, pero en mis términos. Gilberto preparó al Moro con más cuidado que nunca. Cada detalle, cada herradura, cada comida, cada sesión de entrenamiento fue atendida con una concentración que el muchacho de 20 años mostraba con una seriedad que hacía que hasta los hombres mayores del rancho lo escucharan cuando hablaba del caballo. Y el Moro, que para entonces tenía 6 años y estaba en la plenitud de sus capacidades, respondía a ese cuidado con una condición física que el veterinario Cienfuegos, en su última visita, calificó simplemente de perfecta. La mañana del 15 de agosto de 1980, la familia Valenzuela llegó a Agua Prieta. La ciudad fronteriza estaba en fiestas por sus ferias anuales, y la pista de carreras junto al campo ferial era el evento más esperado del día. Había gente de ambos lados de la frontera, del lado mexicano y del lado americano, porque los corridos de caballos y las carreras parejeras no respetan líneas en el mapa. Había música y comida, y olor a polvo y a fritangas y a cerveza, y a la colonia de los hombres que se habían arreglado para la ocasión. Doroteo llegó sin pompa. Troca, remolque, el Moro adentro, Gilberto, Silverio y Cuca, que esta vez había insistido en venir. Los hijos menores, ya más grandes, también vinieron. Era una expedición familiar, no una operación de negocios. Aurelio Fuentes llegó con séquito, como siempre. Más hombres que la vez anterior, más ropa cara, más seguridad en cada movimiento. Pero Silverio notó algo esa mañana que no había notado en Nacozari. Aurelio se veía tenso. No visible para todos, pero perceptible para quien lo conocía. Una ligera rigidez en los hombros, una insistencia en las instrucciones a sus hombres que sugería preocupación, como si algo no estuviera saliendo como esperaba. Lo que Silverio no sabía todavía, y que se enteraría días después por medio de un conocido en Moctezuma, era que el Relampaguito había tenido un problema de salud menor en las semanas previas a la carrera. Nada grave, pero lo suficiente para que la preparación del alazán no hubiera sido la óptima. Aurelio lo sabía, y había decidido correr de todas formas, calculando que el Moro tenía historial de lesiones, y que su propia ventaja táctica en el ambiente de las apuestas era suficiente para compensar. Eso, compadre, es lo que se llama soberbia. Y la soberbia en el carril tiene un precio que se cobra puntual. La carrera de Agua Prieta fue 350 metros, media longitud de ventaja para el Moro, que era mejor en distancias medias que en cortas. Los portones mecánicos se cerraron con los 2 caballos adentro. El Moro entró quieto, como siempre, con esa calma concentrada que era su firma. El Relampaguito entró bailoteando, más nervioso que de costumbre según los que estaban cerca.
Gilberto acomodó al moro en el portón con movimientos tranquilos, sin urgencia. Le puso la mano en el cuello una vez, esa palmada suave que era su señal entre los dos, y el caballo respondió asentando los cascos con firmeza. Todo estaba listo. El banderazo. Los portones se abrieron, y los dos caballos explotaron hacia adelante en ese instante de potencia total, que es el arranque de una carrera parejera. Esta vez la pista estaba pareja, la arena compactada igual en todo el carril, y los dos animales salieron simultáneos. El moro tomó el lado izquierdo, el relampaguito el derecho, y en los primeros 50 metros fueron hombro a hombro, tan parejos que desde las gradas era difícil decir quién llevaba ventaja. Pero a los 100 metros, el moro empezó a moverse. No un jalón súbito, sino esa aceleración gradual, fluida, como agua que encuentra su velocidad natural cuesta abajo. Gilberto seguía con las manos quietas. No le pedía más al caballo porque el caballo ya se lo estaba dando todo por su propia voluntad. Y el moro fue abriendo distancia. Medio cuerpo, un cuerpo, cuerpo y medio, con esa potencia tranquila que era peor para el rival que un desbocado porque significaba que el caballo tenía más en reserva. El relampaguito peleó. Hay que darle crédito. El alazán dio todo lo que tenía, con el coyote apurándolo a fondo, y no se rindió en ningún momento. Pero el moro llegó a la meta con dos cuerpos de ventaja, cruzando el carril con ese galope largo y regular que, según quienes lo vieron ese día, era la imagen más perfecta de un caballo de carrera que habían presenciado. La multitud estalló. No solo los que apostaron por el moro. Todo el mundo aplaudió, porque hay carreras que más allá de las apuestas son una obra de arte en movimiento, y esa fue una de ellas. El moro de Cumpas, tordillo oscuro con manchas de estrella, 6 años cumplidos y una historia de lesión y deuda y orgullo ranchero a cuestas, llegó a la meta de Agua Prieta como si la carrera hubiera sido cosa de siempre, como si no hubiera otra manera de terminarla. Doroteo Valenzuela no gritó. Cuca sí, y fue la primera vez en mucho tiempo que Silverio la escuchó hacer algo así. Los hijos aplaudieron. Gilberto desmontó del moro, lo abrazó por el cuello, y se quedó un momento con la frente apoyada en el pelo del caballo, sin decir nada, como si los dos solos supieran exactamente lo que acababan de hacer juntos. Aurelio Fuentes pagó. Eso hay que decirlo también. Pagó sin escena, sin excusa, con esa compostura de hombre que sabe perder en público, aunque por adentro le cueste. Le entregó el dinero al intermediario, saludó a Doroteo con un apretón de mano breve, y se fue con su gente sin mayor comentario. No hubo discurso, no hubo promesa de revancha, solo la salida discreta de un hombre que había calculado mal, y lo sabía. Y eso fue todo. No hubo más carreras entre el moro y el relampaguito. No porque alguien lo prohibiera, sino porque en ese mundo hay momentos en que la historia dice lo que tiene que decir, y las dos partes lo entienden. La rivalidad entre Doroteo y Aurelio no desapareció con esa carrera, pero cambió de forma. Dejó de ser una confrontación activa y se convirtió en algo más parecido al respeto oblicuo que se tienen dos hombres que se midieron y saben exactamente dónde está cada quien. El moro corrió 3 años más después de Agua Prieta. Corrió en Sonora, en Chihuahua, en una pista de Sinaloa que Doroteo no tenía planeado visitar pero que aceptó porque el reto llegó de alguien que merecía respuesta. Ganó la mayoría de esas carreras. Perdió 2, ambas en condiciones de pista que no le favorecían. Ambas veces con Gilberto arriba dando todo lo que podía. En ninguna de esas derrotas hubo deuda, porque Doroteo nunca volvió a apostar lo que no tenía. Y en 1983, cuando el moro tenía 9 años y la pata derecha delantera empezó a mostrar de nuevo señales de la lesión vieja, Doroteo tomó una decisión que la gente del circuito esperaba que fuera difícil para él, pero que en realidad fue la más natural que había tomado en su vida. Retiró al caballo. No lo vendió. No lo prestó a ningún criador. No lo rifó en ninguna feria. Lo llevó al rancho, le quitó el equipo de carrera y lo dejó en el potrero grande donde había más pasto y más sombra.
El moro pasó sus últimos años en ese potrero, viejo y tranquilo, recibiendo la visita diaria de Gilberto, que ya para entonces era hombre casado con su propia familia, pero que nunca dejó de ir al rancho de su padre a ver al caballo. Dicen que en esos últimos años el moro todavía a veces corría solo en el potrero, sin razón aparente, un galope corto y potente que duraba unos 20 segundos, y luego se detenía, como si el cuerpo recordara lo que había sido aunque los años pesaran, como si la velocidad fuera algo que ese caballo llevaba en la sangre y que no se iba aunque la carrera hubiera terminado. Doroteo Valenzuela vivió para ver a sus hijos crecer y a sus nietos nacer. Siguió en el rancho hasta el final, trabajando la tierra y el ganado con esa constancia suya que nunca dependió de los caballos para ser lo que era. Cuando la gente le preguntaba por el moro, sonreía de esa manera suya, breve y hacia adentro, y decía que había tenido la suerte de conocer a un caballo verdadero, no a un campeón ni a una leyenda, a un caballo verdadero, que es diferente. Gilberto, su hijo, crió caballos toda su vida. Ninguno llegó a ser lo que fue el moro, pero tampoco era eso lo que buscaba. Lo que buscaba, según él mismo dijo una vez a alguien que le preguntó, era ese idioma que había aprendido encima del moro, esa conversación sin palabras entre jinete y caballo, donde todo lo que necesitas decir se dice con el peso del cuerpo y la presión de las manos, y la respiración compartida en el momento antes del portón. Aurelio Fuentes, el licenciado, siguió en el mundo de las carreras varios años más. Tuvo caballos buenos después del relampaguito, ganó apuestas importantes, mantuvo su posición en el circuito, pero si alguien le mencionaba al moro de Cumpas, cambiaba el tema, no con enojo, con esa incomodidad de quien sabe que en un momento específico de su vida se midió con algo más grande que él y quedó corto. Eso no lo hace mal hombre necesariamente, lo hace humano. Y el moro mismo, el tordillo oscuro de Cumpas, corrió su última carrera solo en el potrero del rancho Valenzuela una mañana de octubre de 1986, cuando tenía 12 años. Gilberto, que estaba ahí de visita, lo vio arrancar desde el fondo del potrero y correr hacia la cerca del norte, con una velocidad que no había mostrado en meses, el cuello extendido y las crines al viento, y luego detenerse junto a la cerca y quedarse mirando la sierra. Esa misma tarde, el moro se acostó en el pasto y no volvió a levantarse. Doroteo no habló mucho ese día, pero esa noche, en la mesa de la cocina donde Cuca había servido la cena de siempre, dijo una cosa que los que estaban ahí recordaron. Los caballos buenos no mueren, se quedan en el carril. Y tiene razón, compadre. Porque aquí estamos, décadas después, contando su historia. Ahora bien, prometí al principio revelarte algo. Prometí que al final ibas a entender qué es lo que la última carrera del moro revela realmente, ese detalle que encontré y que no cuadraba con la versión oficial. Aquí está. La carrera de Agua Prieta del 15 de agosto de 1980 quedó registrada en los libros del organizador de la feria, con una anotación inusual junto al nombre del moro de Cumpas. No decía simplemente ganador, decía ganador por aclamación, una distinción que en ese circuito se usaba raramente y solo cuando la victoria había sido tan clara y tan limpia que los propios jueces querían dejar constancia de que no había lugar a duda de ningún tipo. En un circuito donde las dudas, los rumores y las sospechas eran moneda corriente, esa anotación era una declaración. Era la comunidad entera, representada en sus jueces, diciendo en papel que lo que había pasado ese día era verdadero, que no había truco, que no había ángulo, que el moro de Cumpas había ganado porque era mejor. Y eso, esa pequeña frase escrita en un libro de registros de feria que casi nadie ha visto, es lo que la historia del moro revela realmente. Que la verdad, cuando es verdad de veras, no necesita que nadie la defienda. Espera. Y cuando llega su momento, llega tan claro que hasta los papeles lo dicen. Mira nomás qué lección para cargar en la bolsa. Antes de despedirme, compadre, quiero dejarte unos versos que el moro de Cumpas merece
inventados aquí para esta historia, con el alma del corrido pero sin copiar a nadie. Desde los cerros de Cumpas bajó corriendo el Tordillo, con Doroteo en el alma y Gilberto en el estribo. Lo quisieron con trampas, con tierra suelta y traición, pero el moro de Cumpas corrió derecho al honor. No hay carril que lo olvide, ni sierra que no lo nombre, porque los caballos buenos se vuelven corrido y hombre. Así es la historia del moro de Cumpas, compadre. La historia que el corrido no alcanzó a contar completa, porque la vida entera de un caballo así, y de los hombres que lo amaron, y los que lo envidiaron, y los que apostaron por él y contra él, no cabe en 3 minutos de música. Para eso está esto, para eso nos juntamos aquí. Si estás manejando de vuelta a casa, si andas en el rancho terminando el día, si estás escuchando esto con una cerveza bien merecida después de la chamba, gracias por acompañarme todo este rato. Ya sabes cómo es esto. Aquí en Nomás la Neta no te contamos la versión de adorno. Te contamos lo que se puede contar con respeto, con ganas y con amor a esta cultura que nos define. Déjame en los comentarios qué corrido de caballos quieres que exploremos la próxima vez. Hay historias esperando que se les haga justicia, caballos que merecen que alguien se siente y cuente su historia completa. Y mientras tú piensas en cuál, yo ya estoy buscando el siguiente. Hasta la próxima, compadre. Este relato es una reconstrucción narrativa inspirada en la cultura de los corridos de caballos del norte de México, elaborada con fines de entretenimiento y preservación cultural. Los personajes, nombres, fechas y eventos específicos son una interpretación verosímil y ficticia basada en tradiciones, dinámicas sociales y elementos propios de este género cultural. No constituye una verdad histórica documentada ni pretende serlo. Las imágenes que acompañan este video pueden ser ilustrativas y no corresponder necesariamente a los hechos narrados. Si conoces versiones distintas de esta historia, compártelas en los comentarios. La memoria colectiva siempre es bienvenida.